Bueno, bueno chicos, buenos días. Espero que estén bien, ya saben, como siempre, junto a sus familias. Última clase conmigo de la semana. Y última clase para comentar la segunda rama del cristianismo. Después de haber estudiado por mucho tiempo varias religiones, sobre todo las abrahámicas, después de haber estudiado las religiones que provienen de Abraham, ¿no? Las religiones semíticas, aquellas que creen en Dios, en un Dios único, después de haber entendido que dentro de esas religiones esas religiones son tres, ¿no te acuerdas? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Bueno, entonces hemos tomado el cristianismo y nos hemos puesto a estudiar el cristianismo, ¿te acuerdas? Y hemos visto que el cristianismo se parte en varios, ¿no? Muchos de aquí somos católicos, y hemos visto que la religión católica tiene dos vertientes. La religión católica, bueno, tiene varias, ¿no? Pero las dos más importantes, los ortodoxos, ¿te acuerdas? Y la religión católica romana. ¿Por qué se dio esta división? Como te dejé en los videos anteriores, porque básicamente se había dividido el imperio romano, ¿no? Y al dividirse el imperio romano, también se habían dividido los intereses de la iglesia. Entonces se divide la iglesia entre Iglesia Católica Ortodoxa e Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es la que nosotros tenemos aquí en el Perú? La más seguida, la Apostólica Romana, ¿no? La común. La vez pasada te hice ver algunas diferencias, ¿no? Los ortodoxos, por ejemplo, no creen en los santos, ¿no? Tienen una cruz distinta inclusive, ¿no? Tienen varias costumbres un poco complejas. No creen como tal en la adoración a imágenes, sino simplemente como algo de referencia. Pero hay una división más todavía en la iglesia, una división que llega ya casi acabando el feudalismo. Acuérdate que el feudalismo es un sistema económico político que tiene como base el poder en la tierra, ¿no? O sea, que los grandes señores feudales tengan poder porque son dueños de la tierra. Y en la tierra hay siervos. Estamos viendo ya el final del feudalismo, la última parte, y que están haciendo un nuevo sistema económico, una nueva forma de hacer riqueza, el capitalismo. Pero toda forma de hacer riqueza nueva, toda contradicción nueva en la economía, todo sistema económico político nuevo, requiere y merece una nueva forma de ver la religión. Es así como también aquí la religión se va a reformar en un proceso que en historia llamaremos la reforma. En historia ya veremos en algún momento la reforma y la contrarreforma. Pero déjame solamente decirte que esta es la última separación grande e importante de los cristianos, el protestantismo, ¿no? Gracias al señor Martín Lutero se da una reforma de la iglesia, una reforma que no abandonaba el cristianismo ni la creencia en Jesús, pero va a separar dos tipos de iglesias. Las iglesias cristianas reformistas o protestantes y la iglesia católica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque consideraban que la iglesia católica se había vuelto en una iglesia corrupta, que ya no era factible de subsanar, sino que había que definitivamente fundar una nueva iglesia. ¿Quiénes son los precursores del protestantismo, los que inician esto? Bueno, son el señor Juan Hus y John Wycliffe. Sin embargo, las personas que van a llevar a cabo este proceso de reforma son el señor Martín Lutero, Juan Calvino, ¿no? Ahí vemos otros, John Knox, Tomás Munzer, ¿ya? Martín Lutero con sus tesis sobre la reforma de la iglesia, así se llama un texto que le hace, ¿no? A los seguidores de esta reforma de la iglesia se le va a llevar protestantes. El texto que van a usar va a ser la Biblia, ¿no? Y se van a fundar varias iglesias, la iglesia luterana, el calvinismo, el anglicanismo. El anglicanismo, ¿por qué? Porque el rey Enrique VIII va a terminar fundando su propia iglesia porque la iglesia católica no le permitía divorciarse.
Y como no le permitía divorciarse y el Señor quería divorciarse para casarse con un montón de mujeres, para buscar tener hijos porque las esposas que tenían no les daban hijos, entonces el Señor se divorciaba constantemente. Él funda una iglesia suya, que seguía creyendo todavía en Jesús, en la que él se iba a poder divorciar las veces que quisiera, ¿no? Luego tenemos otras ramas, ¿no? Las iglesias bautistas, que son las evangélicas que vemos hoy, que seguramente tú perteneces a una de esas iglesias, las iglesias anabaptistas, las pentecostales, a las que seguramente también perteneces, las adventistas del séptimo día también, o sea, los mormones, claro que sí, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué estudiamos al protestantismo? Por una sencilla razón, chicos. No todos en nuestra clase, no todos eh, no todos somos católicos, pero sí somos cristianos, prácticamente todos, ¿no? A menos que tu familia sean ateos. Prácticamente todos somos cristianos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bueno, ¿cómo comienza la reforma protestante? Muy básico, porque yo te lo voy a explicar en historia esto igual. Bueno, resulta que en 1517 el señor Martín Lutero era un monje, era una persona que estaba ligada a la religión, escribe 95 tesis en las que critica la Iglesia Católica. Critica la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran documentos en donde te decía el párroco, el padre, el cura, en este documento voy a perdonar todos tus pecados. O sea, te estabas comprando el perdón de tus pecados. ¿Y qué decía pues Lutero? ¿Cómo vas a comprar el perdón de tus pecados? Eso no se puede. A uno le perdonan sus pecados, ¿por qué? Por creer en Dios y por estar arrepentido, no por comprar una indulgencia. Pero la iglesia vendía documentos en donde se decía, te compro, te perdono tus pecados, ¿no? Eso le pareció terrible a nuestro amigo Lutero, quien escribe 95 tesis para la crítica de la virtud de las indulgencias, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver algunas cosas del protestantismo. El protestantismo se divide, mira, en varias ramas. ¿Ya? Yo sé que esto no lo entiende, mira, un montón de ramas, pero vamos a ver lo más sencillo en otra diapositiva. Primero vamos a ver en qué creen los protestantes. ¿Ya? Vamos a ver en qué creen los protestantes. Ahí está, algunos principios del protestantismo. Vamos a ver aquí. No se reconoce al Papa como máxima autoridad. No, la Iglesia Católica ya no es la Iglesia máxima, ¿no? Por lo tanto, el Papa ya no es nuestra máxima autoridad. La única fuente de autoridad es la Biblia, y en la Biblia no dice que hayan papas. Entonces, por lo tanto, los católicos protestantes, perdón, los cristianos protestantes no van a reconocer al Papa como máxima autoridad. Para salvarse, lo único que necesitas es creer en Dios y estar arrepentido. No es necesario las buenas obras ni la caridad. Esto tiene mucho que ver con algo, chicos. Se venía el capitalismo y los grandes capitalistas lo que hacen es acumular dinero. Si tú haces obras benéficas, vas a perder dinero. Entonces, ¿qué le convenía a los grandes capitalistas que estaban acumulando dinero en estos tiempos? No hacer ningún tipo de obra benéfica. Y tiene mucho que ver. Acuérdate que la religión siempre ha servido para sustentar el sistema económico del momento. Y en el momento, ¿qué decía? Para salvarse no es necesario ni las obras benéficas ni la caridad. Muy importante para que los grandes capitalistas ahorren dinero. No hay que creer ni en imágenes, ni en vírgenes, ni en santos, no se cree en la Santa Concepción, ni nada. Uno se arrepiente con Dios directamente, mediante oraciones. No mediante rezos, sino mediante oraciones. Muchos de ustedes lo saben, ¿cierto? En las iglesias en donde están evangélicas, no se reza, se ora. Profe, ¿cuál es la diferencia? Que en la oración uno normalmente habla con Dios. En cambio, en el rezo uno dicta una serie de palabras, ¿no? En el rezo, por ejemplo, el Padre nuestro que estás en el cielo. En cambio, una oración es, hola Señor Jesús, mi Dios, ¿cómo estás?
hoy día vengo a hablar contigo porque he tenido un problema. Ya, uno conversa con Dios, es distinto, ¿no? Es distinto. Y no se bautiza a los recién nacidos, sino que se bautiza a las personas que ya son mayores, para que reconozcan que están en una nueva iglesia. A ver, sigamos. Algunos principios que tiene la iglesia protestante. La creencia, como te dije, que toda fe, toda fuente de autoridad viene de la Biblia. A ese principio se le llamaba el principio de sola escritura. El principio de sola fide, ¿no? Que era la creencia en Cristo, que era la creencia de que Cristo te salvaba. No te salvaban las buenas obras ni nada, solo Cristo. La sola gratia, que es la creencia que la salvación del hombre es de parte de Dios y es gratuita. No te puedes comprar ninguna indulgencia ni no te puedes comprar la salvación. Bueno, la creencia del solus Christus, que es básicamente que solo hay un mediador entre el hombre y Dios, Jesús, Jesucristo. ¿Y por qué esta creencia es tan importante? Porque va a implicar la adoración a otros seres divinos, como los santos, como la Virgen María. No se cree en la concepción, por ejemplo, en la divina concepción. No se cree en la Virgen María. Y no me dejarán mentir los chicos que están en iglesias evangélicas, Movimiento Misionero Mundial, Pare de Sufrir, Testigos de Jehová, Mormones, seguramente ustedes en su, en su salón tienen muchos chicos que no son católicos y son de estas religiones. Tú seguro que me estás escuchando. No se cree en la Virgen María ni en los santos, solo se cree en quién, en Jesús y en Dios, ¿cierto? Claro, claro que sí. Ese es el principio de solus Christus. ¿Desde dónde viene eso? Desde la iglesia protestante. Finalmente, el principio de soli Deo gloria, que es la creencia que solo Dios te puede dar gloria, ¿no? Solo Dios da gloria y solo hay que adorar a Dios. Por lo tanto, no hay que adorar imágenes. Yo he estado en iglesias evangélicas y en las iglesias evangélicas no hay ni una foto, no hay nada. Es un templo nada más, es un edificio en donde se va a adorar a Dios. No hay ni una sola imagen y el pastor no usa ni una cruz ni nada por el estilo. No, no se venera a los santos tampoco, a los ángeles, ni a los hombres, ni a las cosas, ¿no? Es muy interesante porque no se adora a a imágenes ni nada por el estilo, ¿no? A ver, algunas diferencias con la Iglesia Católica Romana, la que muchos tenemos. Eh, Se rechaza, como ya sabes, la veneración de imágenes, de reliquias. No creen en la necesidad de la confesión. Cuando tú te confesas en la iglesia católica romana, confiesas, perdón, como yo dejaba en los videos anteriores, cuando tú te confiesas, ¿lo haces con quién? Con el Padre. Pero según la iglesia protestante, ¿cuál es la única forma de obtener la salvación? A través de Jesús. No existe ninguna persona en la tierra que va a poder hacer de vínculo entre tú y Dios. Solo Jesús. No se necesita un sacerdote, ¿no? Se rechaza la doctrina del purgatorio. No existe el purgatorio, existe el cielo y el infierno, punto, ¿no? Y se rechaza la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María en el de cuerpo y alma en el cielo, ¿no? María es una persona venerable, la madre de Jesús, pero nada, es una señora nada más, ¿no? Nada más. Vamos a ver entonces algunas de las ramas del protestantismo. Miren, tenemos a los luteranos que continúan en Alemania, son los protestantes originales. Luego los anglicanos, Enrique VIII. Yo les recomiendo que vean algunas historias de Enrique VIII. Enrique VIII, el rey, que por buscar un hijo que no le daban sus esposas, se va divorciando y divorciando. Entonces, como no le dejaban divorciarse gracias a la Iglesia Católica no te deja divorciarte, porque si tú te casas por la iglesia una vez, ya después no te puedes volver a casar, porque inclusive te dicen, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, el Señor dice, ¿sabes qué? No me dejas divorciarme, voy a abrir mi propia iglesia. Voy a abrir mi propia iglesia. Y se funda la iglesia anglicana. Claro que sí, se funda la iglesia anglicana. También tienes en Suiza los calvinistas. Más adelante en Inglaterra los metodistas. Las iglesias bautistas en el siglo XVI en Europa. De ahí vienen muchas de las iglesias evangélicas que vemos hoy. Fuente de Vida,
iglesias como el Aposento Alto, ¿no? Tenemos las iglesias pentecostales, que vienen en el siglo XIX-XX. Las iglesias pentecostales son pues el movimiento misionero mundial, ¿no? Ese tipo de iglesias. Los evangélicos también en Alemania, o en el siglo XVI, como una rama de las bautistas, ¿no? También. De ahí tenemos los testigos de Jehová, las iglesias mormonas, todas iglesias como ramas del protestantismo. Todas iglesias que vienen a ser distintas a la iglesia católica romana, que no creen tampoco en las imágenes ni en santos, ¿no? Miren, aquí tenemos las iglesias adventistas, ¿no? Que son pues estas iglesias de los santos de los últimos días, las mormonas, pues, ¿no? Las mormonas. Tenemos los puritanos, separatistas, el anglicanismo, varios tipos de iglesias, los presbiterianos, los presbiluteranos. ¿Dónde hay más influencia de estas iglesias? Miren, aquí en el Perú no, pero está creciendo, ¿eh? La mayor influencia de estas iglesias está en Europa, en el Reino Unido, como te das cuenta. En China hay una gran parte, en África, y está creciendo aquí en América. ¿Sabes dónde? En Brasil. Claro, por eso es que tú has visto que alguna vez has visto, ¿no? Que vienen desde Brasil a comentar, pues esto es Pare de Sufrir, ¿no? Y hablan como brasileños, ¿no? Te voy a vender la madera del, de la cruz en donde estuvo crucificado Jesús, te hablan así como si fueran brasileños, ¿no? Y es que en Brasil hay mucho crecimiento de este tipo de iglesias, sobre todo las evangélicas, ¿no? Las pentecostales. En Perú está creciendo, cada vez vemos más templos de estos, ¿no? Pero igual la religión católica sigue siendo predominante, ¿no? La religión católica sigue siendo predominante en Perú y en gran parte del mundo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Miren, aquí tenemos entonces la distribución de las iglesias protestantes. Casi todo el mundo en Estados Unidos o es protestante o no es católico. Son de otro tipo de iglesias, ¿no? Acuérdate que los Estados Unidos se funda gracias a una independencia de personas que no querían ser católicas, que eran protestantes y que escapan de Inglaterra porque no les dejaban ser católicas. ¿Te acuerdas? Yo te dije que eso era su independencia. Bueno, hasta el presente, los protestantes se han extendido por todo el mundo gracias a misiones, ¿no? Inclusive si tú entras a YouTube y los mormones te salen con su publicidad, ¿cierto? No me dejarás mentir, los mormones con su publicidad, muy bonita, por cierto. Por casi todo el mundo se ha expandido el protestantismo, ¿no? Inclusive en Asia y en África, ¿no? Llegó aquí a América en 1607, cuando la religión anglicana llega a lo que conocemos como la zona de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno chicos, esto es el protestantismo, una de las ramas del cristianismo. Entonces hemos visto ya, y con esto vamos cerrando, hemos visto ya cómo existen religiones, no, escucha, hemos visto cómo existen religiones abrahámicas, ¿no? Que provienen de Abraham. ¿No? Religiones como el judaísmo, que creen en un Dios único, en Jehová, en Yahvé. El Islam también, que cree en Alá, en Jehová, en Yahvé. Y los cristianos, que creen en Jehová, Alá, Yahvé, pero también en Jesús. Y estos cristianos se dividen a su vez en cristianos católicos romanos, cristianos católicos ortodoxos y cristianos católicos protestantes. ¿A cuál perteneces tú? Bueno, ya lo veremos pronto. Eso es toda la clase por el día de